El avión privado descendió como un depredador sobre la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rompiendo la quietud de la noche con el estruendo de sus turbinas. La aeronave, imponente pero discreta, reflejaba los haces de luz del aeropuerto en su fuselaje metálico mientras rodaba con precisión hasta una zona restringida, lejos de miradas curiosas. No había prensa. No había alfombra roja. Solo un puñado de empresarios y asesores en trajes oscuros, con sonrisas calculadas y apretones de manos listos para sellar acuerdos en la sombra. Donald Trump descendió por la escalinata con esa mueca de autosuficiencia que sus seguidores interpretaban como confianza inquebrantable y sus detractores como arrogancia pura. Ajustó su abrigo sin inmutarse ante el aire fresco que recorría la capital mexicana. Para él, esto no era más que un trámite, una parada técnica en su incesante búsqueda de poder e influencia. A unos metros de distancia, Raúl Herrera, un periodista independiente con olfato para lo explosivo, sostenía su teléfono con la cámara lista. Un mensaje anónimo había llegado a su bandeja de entrada horas antes: Trump aterriza esta noche. Nadie debe saberlo. Nada de eso le sorprendía. Desde que dejó la Casa Blanca, el magnate se había convertido en un mercenario de su propia marca, vendiendo influencia, presionando gobiernos y tejiendo alianzas en la penumbra. Herrera observó cómo Trump estrechaba manos con los empresarios y sonrió con ironía. Si la gente supiera que estaba aquí, pues lo van a saber, pensó. Sin dudarlo, pulsó transmitir en vivo. Las reacciones no tardaron en explotar. Los primeros comentarios en la transmisión eran puro desconcierto. ¿Trump en México? No puede ser. Fuera de nuestro país, hipócrita. ¿Y el gobierno permite esto? En menos de 10 minutos, la noticia ya estaba en boca de todos. La transmisión de Herrera se viralizaba como un incendio en redes sociales, mientras su teléfono vibraba sin cesar con mensajes de colegas preguntando si era real. Lo era. Y pronto lo sabrían todos. Mientras tanto, un convoy de camionetas blindadas esperaba a Trump y su séquito. Con eficiencia militar, el grupo abordó los vehículos y desapareció en la noche rumbo a un lujoso hotel en Polanco. Pero la indignación ya se esparcía por la ciudad como pólvora encendida. En una casa humilde en Iztapalapa, Sofía Ramírez, de 22 años, vio la noticia y sintió que la sangre le hervía. Su padre, Pedro Ramírez, había sido deportado en 2018 bajo la política de tolerancia cero de Trump. La familia nunca se recuperó del golpe. Su madre se vio obligada a trabajar dobles turnos en un restaurante, mientras ella abandonaba la universidad para ayudar con los gastos. Y ahora, ese mismo hombre estaba en su ciudad, cenando con empresarios como si nada. El coraje la sacudió. Ese hombre destruyó nuestra vida. No podía quedarse de brazos cruzados. En el centro histórico, a solo unos kilómetros del hotel donde Trump se hospedaría, la indignación tomaba forma. En un chat encriptado, un grupo de activistas discutía sus próximos movimientos. No podemos permitir que venga a burlarse de nosotros. Hay que protestar. En menos de una hora, las redes se inundaban de imágenes con pancartas digitales. Trump, no eres bienvenido. México se respeta. No era solo un político extranjero en visita. Para miles de personas, Trump era el símbolo de la humillación y el desprecio. Mientras tanto, ajeno al caos que su mera presencia estaba desatando, Trump llegaba al hotel bajo medidas de seguridad extremas. Guardias privados escaneaban cada rincón del vestíbulo, atentos a cualquier amenaza. Pero dentro del salón reservado para la cena, el ambiente era otro. Hombres de negocios brindaban con whisky, susurraban promesas de alianzas lucrativas y reían con la confianza de quienes nunca pierden. Trump, encantado, alzó su copa y, con su característica arrogancia, tomó la palabra. Lo que no sabía era que, allá afuera, la ciudad ya hervía de rabia. Y la noche apenas comenzaba. Nunca pensé que recibiría tanto amor en México, bromeó Trump, levantando su copa con fingida humildad. Pensé que ya se habrían acostumbrado a mis políticas. Las risas llenaron el salón. Algunos carcajearon con entusiasmo, otros sonrieron con cautela. Para Trump, era solo otra frase de su repertorio de provocaciones. Un comentario sin filtro, sin pensar. Pero alguien lo escuchó. Y en cuestión de minutos, llegó a donde no debía. Las redes sociales explotaron. El hashtag #fuera Trump comenzó a escalar en tendencias como un incendio en un bosque seco. En Twitter, Instagram y Facebook, los comentarios de indignación se multiplicaban por miles. Los videos en vivo de las primeras concentraciones frente al hotel comenzaron a circular. Las luces intermitentes de patrullas y motocicletas pintaban de rojo y azul la fachada del lujoso edificio en Polanco. El enojo crecía con cada minuto. Sofía Ramírez estaba allí.
Apretaba su pancarta con manos temblorosas, sintiendo el pulso de la multitud como un latido compartido. Alzó la vista hacia las ventanas iluminadas del hotel. Trump estaba ahí dentro, cenando con empresarios, disfrutando de su arrogancia como si su paso por México no significara nada. Como si la historia de su familia y la de miles de deportados fueran apenas notas al pie de su legado. No puede salirse con la suya, pensó. El rugido de la multitud subía de intensidad. Trump, fascista, no eres bienvenido aquí. México se respeta. Fuera, fuera, fuera. Lo que había comenzado como un puñado de personas con carteles improvisados se había transformado en una marea incontenible de banderas, megáfonos y rostros encendidos de rabia. La multitud se había triplicado en menos de una hora. La policía formaba un cordón de seguridad, pero no podían contener la furia colectiva que se desbordaba con cada minuto que Trump seguía en ese hotel. Dentro, la atmósfera había cambiado. Aunque las gruesas ventanas y las cortinas de terciopelo amortiguaban el estruendo de la protesta, la tensión ya flotaba en el aire. Las conversaciones ligeras dieron paso a murmullos nerviosos. Algunos empresarios revisaban sus teléfonos con ceños fruncidos. Otros evitaban las miradas de sus acompañantes, fingiendo que nada ocurría. Pero sabían que la noticia ya estaba en todas partes. En televisión, en redes, en cada portal de noticias, Trump desata protestas masivas en México. Ajeno a todo, el expresidente disfrutaba su cena con la satisfacción de quien cree tener el control absoluto. Levantó su copa, saboreando su victoria. México siempre ha sido un país interesante, comentó con su tono característico. Tienen buena comida, buena gente, solo necesitan mejores líderes. Algunos rieron con incomodidad. Otros fingieron no haber escuchado. Y entonces, un asesor se inclinó sobre él, susurrándole algo al oído. El rostro de Trump cambió. Su mueca de autosuficiencia se tensó. Frunció el ceño, dejó la copa sobre la mesa y tomó su teléfono. Sus dedos gruesos se deslizaron sobre la pantalla mientras la realidad lo alcanzaba de golpe. Afuera, la ciudad ardía. Y su noche en México estaba a punto de terminar mucho antes de lo planeado. ¿Una protesta? ¿Por qué? Trump frunció el ceño, irritado, como si la idea de que alguien se opusiera a él fuera absurda. Su asesor le mostró la pantalla del teléfono. El hashtag #fuera Trump dominaba las tendencias mundiales. Los videos en vivo mostraban una multitud cada vez más grande afuera del hotel. Pancartas con mensajes de rechazo, activistas con megáfonos llamando a la acción, y un mar de banderas mexicanas ondeando al ritmo de la indignación. El rugido de la protesta comenzaba a filtrarse a través de las gruesas paredes del salón. Trump tomó el teléfono de su asesor y recorrió las publicaciones con una expresión de incredulidad. Estos idiotas siempre exageran. Chasqueó la lengua y le devolvió el teléfono con desdén. Twitter no significa nada en la vida real. Sigan con la cena. Pero nadie más tenía apetito. La tensión en la sala era evidente. Los empresarios mexicanos, muchos con intereses en Estados Unidos, sabían que esto podía salirse de control en cualquier momento. Algunos intercambiaban miradas inquietas, otros revisaban sus propios teléfonos con nerviosismo. Finalmente, uno de ellos, un hombre de mediana edad con el cabello engominado y un reloj que valía lo mismo que una casa en las lomas, se aclaró la garganta. Señor Trump, quizás deberíamos considerar la seguridad. No queremos que esta cena se convierta en un problema político. Otro empresario asintió con discreción. Tal vez sea prudente mantener un perfil bajo, solo por precaución. Trump los miró con desprecio. ¿Perfil bajo? ¿Por qué habría de hacer eso? Su voz sonó como un látigo en la sala. Se recargó en su asiento, cruzando los brazos con satisfacción. No he hecho nada malo. México me necesita más de lo que yo necesito a México. Los murmullos se apagaron. Si protestan es porque tienen demasiado tiempo libre. Si están enojados, que se acostumbren. Yo siempre gano. Algunos de los presentes intentaron sonreír, pero el ambiente estaba lejos de ser cómodo. Afuera, la ciudad rugía. Y en ese momento, el mundo exterior comenzaba a reaccionar. Palacio Nacional. 10:37 de la noche. A kilómetros de distancia, en el corazón político del país, Claudia Sheinbaum permanecía de pie en la sala de crisis. Frente a ella, varias pantallas transmitían en vivo lo que ocurría en las calles de Polanco. Su equipo de seguridad y comunicación monitoreaba cada movimiento. Los gritos de la multitud, la presencia policíaca, las pancartas con mensajes contundentes. Esto es una provocación, comentó uno de sus asesores, visiblemente irritado. Trump no vino solo a hacer negocios. Sabía que su presencia causaría caos.
Sheinbaum no respondió de inmediato. Observó las imágenes, los rostros de la gente que marchaba frente al hotel. Conocía esa indignación. Desde que asumió la presidencia, había enfrentado desafíos monumentales: la economía, la relación con Estados Unidos, la reconstrucción de un país fracturado. Pero esto era diferente. Esto era personal. Para México, Trump no solo representaba políticas de odio, sino años de humillaciones públicas. Y ahora, con una sola visita, había revivido heridas que aún no cicatrizaban. Finalmente, cruzó los brazos y miró a su equipo. ¿Ha dicho algo la Embajada de Estados Unidos? Uno de sus asesores negó con la cabeza. No han hecho ninguna declaración. Es probable que esperen nuestra reacción antes de tomar una postura. Sheinbaum suspiró. Sabía que cada palabra que dijera en ese momento podía inclinar la balanza en una dirección peligrosa. No podía permitir que esto escalara hasta convertirse en un conflicto diplomático mayor, pero tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo en las calles. El país esperaba una respuesta. Se giró hacia su secretaria de comunicación. Quiero una declaración oficial en menos de una hora. Algo firme. El pueblo mexicano debe saber que no permitiremos insultos. Sus ojos brillaban con determinación. La guerra de narrativas estaba a punto de comenzar. La secretaria de comunicación asintió y comenzó a redactar el comunicado con la precisión de quien sabe que cada palabra cuenta. Afuera, la ciudad ardía. Frente al hotel 10:52 de la noche. Sofía Ramírez avanzaba entre la multitud. Su pancarta temblaba en sus manos, pero su voz era firme. No podemos dejar que nos pisoteen otra vez. Trump no es solo un hombre, es un símbolo de todo lo que nos ha hecho daño. A su lado, otros jóvenes alzaron el puño. No queremos su dinero. ¿Qué queremos?, gritó alguien. Respeto, respondieron al unísono. El rugido de la multitud se hizo más fuerte, pero entonces, un sonido seco cortó el aire. ¡Ca! Una piedra impactó contra una de las puertas de cristal del hotel. El murmullo de tensión se esparció como un relámpago. Los policías en la entrada se pusieron en alerta, manos sobre las macanas y los escudos. Dentro del hotel, las conversaciones se apagaron. Algunos empresarios se tensaron en sus asientos, mirando con inquietud hacia la puerta. Trump, en cambio, sonrió con desdén. ¿Ven? Son solo unos revoltosos, nada serio. Levantó su copa de vino y la giró lentamente, como si estuviera analizando su color, completamente indiferente a la tormenta que rugía tras los ventanales. Lo que él no sabía era que, en ese mismo instante, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ya había tomado una decisión. 11:03 de la noche, el estallido. Los vidrios estallaron. Por un segundo, todo quedó en un silencio fantasmagórico. Y luego, el caos. La multitud rugió. Los policías se apresuraron a reforzar la entrada, empujando a los manifestantes hacia atrás. Gritos, pancartas agitadas, el eco de megáfonos resonando en la avenida. Dentro del hotel, algunos empresarios se pusieron de pie con inquietud. La seguridad del recinto se tensó. Pero Trump, con la arrogancia de quien cree ser intocable, rió con desprecio. ¿Siempre son así de dramáticos? Se llevó la copa a los labios, disfrutando el momento como si fuera un espectáculo montado en su honor. Fue entonces cuando uno de sus asesores se inclinó sobre él, pálido como un cadáver. Señor, la situación se está intensificando. Creo que sería prudente retirarnos a su suite. Trump bufó, irritado por la interrupción. ¿Por qué? ¿Porque un idiota lanzó una piedra? No me importa lo que piensen estos perdedores. La frase quedó flotando en el aire, pesada, venenosa. Los empresarios intentaron disimular su incomodidad, pero la tensión en la sala era evidente. Unos miraban de reojo sus teléfonos, viendo cómo la situación escalaba minuto a minuto en redes sociales. Y entonces, Trump lo dijo. Una de esas frases que en cualquier otro contexto sus seguidores habrían aplaudido, pero que en ese momento selló su destino en México. Los mexicanos siguen quejándose. Pensé que ya se habrían acostumbrado. Una carcajada seca rompió el ambiente. La soltó con la confianza de quien cree que sus palabras son intocables. Pero no pasó desapercibida. Un mesero que acababa de dejar una copa de champán en la mesa se detuvo en seco. Su mandíbula se tensó. Uno de los guardias de seguridad intercambió miradas con su compañero. Fuera del hotel, alguien la había escuchado. Alguien la había grabado. Y ahora, estaba en todas partes. 11:15 de la noche, el impacto global. En segundos, el video estaba recorriendo las redes. La frase de Trump, acompañada de imágenes de la protesta, se volvía el combustible perfecto para un incendio mediático. Dentro del hotel,
La atmósfera cambió. El teléfono de un empresario vibró. Lo leyó en silencio. Su rostro perdió el color. Los demás comenzaron a revisar sus dispositivos. La incredulidad era palpable. Esto no era solo una protesta. No era solo una polémica pasajera. El gobierno mexicano había tomado una postura oficial. Y en ese momento, en un sillón de cuero negro, Trump veía la repetición de la transmisión de Sheinbaum en su teléfono. Su mandíbula se apretó. La tormenta que había ignorado ya estaba aquí. Y esta vez, no tenía el control. Los dedos de Trump tamborileaban contra el brazo del asiento con impaciencia. Su mandíbula se tensaba con cada notificación que llegaba a su teléfono. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos en un país que siempre había considerado irrelevante. Miró a su jefe de seguridad, su voz baja pero cargada de frustración. ¿Cuándo es nuestro vuelo? El hombre revisó su teléfono y respondió con cautela. Está programado para esta noche, señor. Pero con la situación actual, podría ser mejor adelantarlo. Trump chasqueó la lengua, irritado. No quería irse. No quería darle a Sheinbaum la satisfacción de haberlo echado. Pero la realidad se imponía. Si se quedaba, la situación podría volverse insostenible. Un asesor, con el rostro tenso, se atrevió a hablar. Señor, debemos considerar la seguridad. La protesta sigue creciendo y la policía tiene órdenes de mantener el orden. Pero si la multitud se sale de control, podríamos tener un problema grave. Trump se puso de pie de golpe, con los ojos encendidos de furia. No voy a huir como un cobarde. Rugió. Los empresarios y asesores se encogieron en sus asientos. No hice nada malo. Esto es un insulto. Su puño cayó sobre la mesa con un golpe seco. Voy a responder a esto ahora mismo. Su equipo intercambió miradas de preocupación. Sabían lo que vendría. Y sabían que solo empeoraría las cosas. 9:30 de la mañana, el incendio digital. Donald Trump publicó en True Social. La presidenta de México, una socialista incompetente, está tratando de humillarme. Pero yo no me iré hasta que yo quiera. México me necesita más de lo que yo necesito a México. Fake news. La reacción fue inmediata. En menos de 5 minutos, la protesta afuera del hotel se intensificó. Los gritos aumentaron. Ya no era solo indignación. Era desafío. Trump acababa de encender un fuego que no podría apagar. El sol golpeaba el asfalto del Zócalo con fuerza, pero el calor no impedía que miles de personas continuaran congregándose. La noticia de su inminente expulsión había unificado al pueblo en un estallido de orgullo nacional. El país entero estaba mirando. Los noticieros transmitían en vivo desde las calles. Periodistas entrevistaban a manifestantes, jóvenes, ancianos, familias enteras que hablaban con emoción contenida. Nunca pensé que vería a un presidente mexicano enfrentarse a un tipo como Trump, dijo un hombre con una gorra de la selección nacional. Siempre nos han pisoteado, pero esta vez nos hicimos escuchar. Sofía Ramírez, aún sosteniendo su pancarta, sintió su teléfono vibrar. Su madre le había enviado un mensaje de voz. Hija, vi la transmisión de la presidenta. Estoy llorando. Tu papá estaría tan orgulloso. Sofía sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor y vio a otras personas con los ojos brillosos, compartiendo la misma emoción. No era solo un político extranjero. Era lo que representaba. Y hoy, por primera vez, México había respondido. La reacción global. Pero la conmoción no se limitó a México. En Estados Unidos, las cadenas de noticias interrumpieron su programación para cubrir la crisis. ¿Cómo responderá la Casa Blanca? Se preguntaban los analistas. El gobierno de Biden guardaba silencio. No intervendría. Pero en la ala republicana, la furia era evidente. Congresistas aliados de Trump denunciaban la hostilidad de México y exigían represalias. El eco de la decisión de Sheinbaum se extendía mucho más allá de la frontera. Mientras tanto, en el hotel de Polanco, Trump observaba su teléfono, el ceño fruncido. Las notificaciones llegaban en oleadas. Su equipo ya no intentaba calmarlo. Sabían que la única opción era irse. Un guardia de seguridad se acercó con expresión seria. Señor, la situación afuera está cada vez más complicada. Es recomendable que salgamos en las próximas horas. Trump apretó los dientes. No soportaba la idea de que lo echaran. Pero por primera vez en mucho tiempo, el control ya no estaba en sus manos. 2 de la tarde, la retirada. Las camionetas blindadas comenzaron a moverse. Salieron del estacionamiento subterráneo del hotel y tomaron una ruta de seguridad hacia el aeropuerto. En las calles, la policía intentaba contener a los manifestantes,
pero la multitud no dejaba de crecer. Cada cuadra recorrida era una prueba de resistencia. Desde la ventana de su camioneta, Trump observó con expresión endurecida. México siempre había sido un país que podía pisotear. Un lugar al que no tenía que tomar en serio. Pero hoy, México lo había vencido. Sofía Ramírez lo vio pasar. Y en ese momento, su instinto le dijo que tenía que hacer algo. Subió a una banca de piedra y alzó su pancarta con fuerza. Nunca olvidamos. A su alrededor, las voces se unieron en un clamor ensordecedor. Nunca olvidamos. Nunca olvidamos. El eco se extendió por la calle, multiplicándose como una ola imparable. Dentro de la camioneta, por primera vez en todo el día, Trump no dijo nada. No podía ignorar lo que estaba viendo. México no era el país sumiso que él había creído. 4 de la tarde el despegue. El avión privado de Trump despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde la ventanilla, miró hacia abajo, hacia la ciudad que lo había rechazado. Y entendió que, por primera vez en su vida, lo habían derrotado. Pero mientras su avión ascendía en el cielo de la Ciudad de México, una nueva tormenta estaba a punto de comenzar. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 3:45 de la tarde. El convoy de Donald Trump avanzaba entre calles abarrotadas de manifestantes, periodistas y ciudadanos comunes que se habían congregado para presenciar un momento histórico. El hombre que durante años había insultado, criminalizado y perseguido a los mexicanos ahora era el quien debía abandonar su territorio. Desde la ventanilla, las pancartas ondeaban al viento, con frases que lo perseguirían hasta su avión. Nunca olvidamos. Aquí no eres bienvenido. Respeta a México. Los gritos de la multitud se fundían en un rugido ensordecedor. Dentro de la camioneta, Trump mantenía el rostro endurecido, pero sus puños estaban tensos sobre sus rodillas. Su equipo hablaba en susurros, nerviosos, mirando los noticieros en sus teléfonos. La imagen de miles de personas celebrando su expulsión ya estaba dando la vuelta al mundo. Cada segundo que pasaban en suelo mexicano aumentaba la humillación. Zona de vuelos privados, 3:55 de la tarde. Al llegar a la zona exclusiva del aeropuerto, el convoy atravesó la reja perimetral, dejando atrás el mar de manifestantes que golpeaban las barreras con rabia y orgullo. Trump echó un último vistazo por la ventanilla. Un grupo de jóvenes levantaba los puños al aire, gritando con furia y determinación. Por primera vez en su vida, Donald Trump no era el hombre más poderoso en la habitación. Y lo sabía. Salió de la camioneta sin decir una palabra. Subió las escaleras del avión privado con la cabeza alta, fingiendo indiferencia, pero en su interior, su sangre hervía. Nunca lo habían tratado así. Nunca lo habían echado de ningún lugar. Cuando la puerta del avión se cerró tras él, uno de sus asesores le entregó su teléfono con la pantalla encendida. Señor, su cuenta de True Social está explotando. Trump tomó el dispositivo y deslizó el dedo sobre la pantalla. El mundo entero estaba viendo su derrota en tiempo real. CNN, BBC, Al Jazeera, Telemundo. México ha hablado. El hombre que quiso construir un muro ahora es el expulsado. Sheinbaum desafía a Trump y lo echa del país. Los titulares lo golpeaban como dagas. Trump lanzó el teléfono sobre el asiento con furia. Su mandíbula se tensó. Sus ojos ardían. No soportaba la idea de haber perdido. 4 de la tarde el despegue. Los motores rugieron. El avión privado de Donald Trump despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde la ventanilla, observó la ciudad que lo había rechazado. Y por primera vez, entendió que había sido derrotado. Pero mientras el avión se elevaba en el cielo, la historia apenas comenzaba. El impacto global, 4:10 de la tarde. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. En Estados Unidos, la reacción fue inmediata. Los sectores conservadores estallaron de indignación, calificando la expulsión como una afrenta inaceptable. En redes sociales, políticos republicanos exigían represalias. Mientras tanto, las comunidades latinas y progresistas celebraban. Por primera vez en mucho tiempo, México había impuesto su propio relato en la política internacional. Y la Casa Blanca guardaba silencio. El eco de la decisión de Sheinbaum se expandía mucho más allá de la frontera. El Zócalo, 4:30 de la tarde. La multitud no se dispersó. A pesar de que Trump ya se había ido, la gente seguía en las calles. Coreaban su orgullo. Se abrazaban, celebrando lo que sentían como un momento de justicia largamente esperada. Entre ellos, Sofía Ramírez. Observó a su alrededor, respirando profundamente. Por primera vez en años, sintió un peso salir de sus hombros.
Miró su pancarta una última vez antes de bajarla. México había hablado. Y el mundo estaba escuchando. Palacio Nacional, 4:45 de la tarde. Sofía Ramírez sintió un peso liberarse de su pecho. Su padre había sido deportado años atrás. Su familia había sido destrozada por políticas de odio, arrancada de su hogar como si fueran cifras en un informe gubernamental. Pero hoy sentía que habían ganado algo. Algo más grande que una simple protesta. En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum se sentó en su oficina. El eco de su discurso aún resonaba en los medios. Las pantallas de televisión en la sala de crisis mostraban imágenes de la protesta, los titulares internacionales, las reacciones en redes. Su jefe de gabinete entró con un informe en la mano y un gesto contenido. Presidenta, su popularidad se ha disparado en las últimas horas. Las encuestas indican que más del 80% de la población apoya su decisión. Sheinbaum asintió con calma. Sabía que esto no era solo política. Era una reivindicación histórica. Un momento que marcaba un antes y un después en la relación de México con el mundo. Pero su asesor no había terminado. Hay algo más, agregó con tono grave. En Estados Unidos, los republicanos ya están pidiendo sanciones económicas contra México. No quieren dejar esto sin respuesta. Sheinbaum apretó los labios. Lo sabía. Sabía que esto no terminaría con la partida de Trump. Había desafiado a una de las figuras más polarizantes del mundo. Y ahora, vendrían las consecuencias. Pero no se arrepentía. Estados Unidos, 6:30 de la tarde. Mientras México celebraba su victoria, al otro lado de la frontera, la furia era incontrolable. Fox News abrió su programa de horario estelar con una imagen de Trump subiendo a su avión, acompañado de un titular alarmante. Tucker Carlson hablaba con su habitual tono incendiario. México ha cometido un acto hostil contra un expresidente estadounidense. ¿Y qué hace Joe Biden? Nada. Esto es una humillación para nuestra nación. Las redes sociales estallaron. Llamados al boicot económico. Amenazas de sanciones. Políticos de derecha exigían represalias inmediatas. México había golpeado el ego de la derecha estadounidense. Y no lo iban a dejar pasar. En el aire, 7:45 de la tarde. Dentro del avión privado, el silencio era espeso. Las cortinas estaban cerradas. Su equipo evitaba mirarlo directamente. Trump mantenía la vista fija en la ventanilla, observando la oscuridad del cielo. Sabía que no podía dejar que esto terminara así. No podía permitir que su imagen de hombre fuerte se viera comprometida. Cada minuto de silencio era un golpe a su ego. Sacó su teléfono. Y con la frialdad de alguien que sabe exactamente cómo incendiar una situación, escribió: México pagará por esto, lo prometo. Presionó publicar. El mensaje se esparció como dinamita. Las repercusiones apenas comenzaban. Los titulares en todo el mundo replicaron la amenaza. Trump advierte a México tras su expulsión. ¿Qué significa el México pagará por esto de Trump? El expresidente lanza una amenaza abierta contra el gobierno de Sheinbaum. No había contexto. No había explicaciones. Solo una promesa. Y el mundo contuvo la respiración. Estados Unidos, 8:15 de la noche. El mensaje de Trump no era solo una provocación. Era una amenaza abierta. Los noticieros estadounidenses convirtieron la declaración en su tema central. ¿Fue esto solo un arrebato o está insinuando represalias reales? Preguntaba un analista en CNN. En el Congreso, los republicanos aprovecharon la oportunidad para intensificar sus ataques. México nos ha humillado, declaró el senador Tom Cotton. Debemos responder con medidas económicas inmediatas. En el otro extremo, la comunidad latina en Estados Unidos celebraba. Desde Los Ángeles hasta Nueva York, Houston y Chicago, miles de personas ondeaban banderas mexicanas en las calles. Nosotros también recordamos. Gritaban algunos. Por nuestras familias. Por nuestra dignidad. Pero en Palacio Nacional, la euforia de la victoria comenzaba a disiparse. Sheinbaum había ganado la batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Palacio Nacional, 9:30 de la noche. El jefe de gabinete irrumpió en la oficina con un informe en la mano. Presidenta, el Departamento de Estado nos ha contactado oficialmente. Sheinbaum levantó la vista. ¿Y cuál es su postura? La Casa Blanca no tomará represalias, pero los republicanos están presionando fuerte. No sabemos hasta dónde puede escalar esto.
Sheinbaum asintió con el rostro serio. Sabía que lo más peligroso de Trump no era su arrogancia. Era su capacidad de manipular a las masas. Frontera Norte, 10 y 15 de la noche. Los primeros signos de tensión comenzaban a aparecer. En Texas, algunos dueños de negocios anunciaban que dejarían de importar productos mexicanos. En redes sociales, grupos radicales llamaban a cerrar la frontera. Y en medio de todo, el fantasma de la xenofobia resurgía. Florida, 10 y 30 de la noche. En su residencia de Mar-a-Lago, un hombre miraba su teléfono con una sonrisa oscura. Trump no había terminado con México. No todavía. El 16 de febrero de 2025 no terminaría ahí. Ciudad de México, 11 de la noche. A pesar de que el avión de Trump ya sobrevolaba territorio estadounidense, su sombra seguía proyectándose sobre México. Pero el Zócalo aún vibraba con la energía del día más inesperado de su historia. Los manifestantes comenzaban a dispersarse. Algunos se quedaban, sosteniendo sus pancartas como símbolos de resistencia. Lo habían logrado. No con armas. No con violencia. Sino con la fuerza de su voz. Con la unidad de un pueblo que se negó a ser pisoteado otra vez. Sofía Ramírez caminó por la Plaza de la Constitución con su pancarta aún en las manos. Nunca olvidamos. Su padre no estaba allí para verlo. Pero ella sabía que él habría sonreído al saber lo que había sucedido. Levantó la vista hacia Palacio Nacional, iluminado la noche, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Por fin, alguien en el gobierno había defendido a su gente. Palacio Nacional, 11 y 30 de la noche. Claudia Sheinbaum cerró su computadora. Los últimos informes mostraban que las consecuencias de su decisión apenas estaban por venir. Sabía que la derecha estadounidense presionaría. Que habría intentos de represalias económicas. Que los enemigos de México usarían esto como excusa para atacarlos. Pero no tenía dudas. Había hecho lo correcto. El teléfono de su jefe de gabinete vibró. Presidenta. Trump acaba de publicar algo. Sheinbaum tomó el dispositivo y leyó la pantalla en silencio. Volveré. No hizo ningún gesto. No dijo nada. Solo dejó el teléfono sobre la mesa con calma. Las amenazas de Trump ya no tenían poder sobre México. Se cruzó de brazos y miró por la ventana. La ciudad estaba en calma. Mañana, 20 de febrero, México despertaría diferente. Más fuerte. Más digno. Y pasara lo que pasara después. Ya nadie podría borrar lo que sucedió hoy.